En el mundo de los fierros, hay coches rápidos, hay coches caros, y luego está el Nissan Skyline GT-R. El santo grial de la cultura JDM. El coche que protagonizó sueños en las consolas de PlayStation, el coche que el gobierno de Estados Unidos prohibió durante 25 años. Hoy te contamos la historia que no sale en las películas. Desde los años 50, cuando nació como sedán de lujo para ejecutivos, hasta el motor de hierro que se niega a romperse y el destino que le espera a este nombre sagrado, Godzilla. Si crees que el Skyline nació en un túnel de viento de Nissan para correr en las calles, estás muy equivocado. El Skyline original ni siquiera era un Nissan. Después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas aeronáuticas japonesas fueron desmanteladas por orden de los aliados. Sus ingenieros, que sabían trabajar el aluminio y entendían la aerodinámica mejor que nadie, buscaron otro campo donde aplicar su conocimiento. Un grupo de ellos fundó una compañía de automóviles llamada Prince Motor Company, bautizada en honor al príncipe heredero, Akihito. En 1957, Prince lanzó el primer Skyline. No era ningún deportivo, era un sedán de lujo grandote, lento, pesado y con llantas de cara blanca. El coche de los políticos y los ejecutivos ricos. Pero dentro de Prince había un ingeniero brillante y obsesivo llamado Shinichiro Sakurai. Él creía que los coches no solo debían ser lujosos, sino que debían tener alma de competencia. En 1964 se celebró el segundo Gran Premio de Japón. Prince inscribió su Skyline S54. Para competir, Sakurai hizo una locura, agarró el pequeño sedán, le cortó el chasis, lo alargó 20 centímetros a la fuerza y le embutió un enorme motor de 6 cilindros en línea. Nació el Skyline GT. En la carrera, se enfrentaron a un Porsche 904 Carrera GTS, un coche alemán pura sangre de competición. Durante una sola vuelta, en el circuito de Suzuka, el piloto, Tetsuya Kusawa, llevó el humilde sedán japonés a rebasar al todopoderoso Porsche. El público japonés enloqueció. El Porsche terminó ganando la carrera, con los Skyline GT ocupando el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. Pero ese preciso instante demostró que un sedán familiar japonés podía humillar a un superdeportivo europeo. El ADN del Skyline había mutado para siempre. En 1966, el gobierno japonés, anticipando tormentas económicas y la apertura del mercado, presionó implacablemente a Prince Motor Company para que se fusionara con un fabricante de mayor músculo industrial. Así, Nissan absorbió a Prince en un matrimonio de conveniencia, pero fueron lo suficientemente astutos para comprender que el nombre Skyline ya poseía una gravedad mítica en el mercado, decidiendo mantener a Shinichiro Sakurai como sumo sacerdote del proyecto. En 1969, Nissan desató la tercera generación del Skyline, el chasis C10. Esta vez, cruzaron la línea de lo razonable, tomaron el motor S20, un bloque de 2.0 litros de 6 cilindros con doble árbol de levas que descendía directamente del prototipo de carreras Prince R380 y lo encajaron en el vano motor de un coche de calle. En la parrilla trasera incrustaron una placa roja con 3 letras que pronto serían veneradas como sagradas en la religión del motor, GTR, Gran Turismo Racer. Los devotos bautizaron a esta bestia como el Akosuka, Ako significando caja por sus líneas cortadas a hachazos, y Suka como la reverencia abreviada de Skyline. Era cuadrado, de una fealdad agresiva, brutal y absolutamente dominante sobre el asfalto. Lejos de la fábula inexacta de 29 carreras invicto, la realidad documentada fue aún más aterradora. El Akosuka GTR desató una masacre competitiva logrando 52 victorias totales, hilando una racha monstruosa de 49 triunfos consecutivos en el campeonato japonés de turismos, 29 de ellos ejecutados con precisión quirúrgica por el equipo oficial de fábrica, y el resto por corsarios a bordo de la misma máquina. Fue una fuerza de la naturaleza imbatible hasta que el ágil Mazda Savanna RX-3 rompió el hechizo. En 1973, Nissan intentó prolongar el reinado lanzando el sucesor, el Skyline GT-R KPGC 110, apodado Kenmeri, por una melancólica y famosa campaña publicitaria protagonizada por una pareja occidental llamada Kenimeri. Era una obra de arte en movimiento, con líneas voluptuosas que evocaban aún más al car americano y las legendarias 4 luces traseras redondas que se estamparían como la firma genética del coche para la eternidad. Pero el destino intervino con una crueldad fulminante. Justo en 1973 estalló la crisis del petróleo.
La gasolina se volvió un líquido inalcanzable y el gobierno japonés, asfixiado, impuso leyes de emisiones tan estrictas que ahogaron al motor S20. Nissan se vio forzada a paralizar la línea de ensamblaje tras haber fabricado apenas 197 unidades del Kenmeri GTR, cancelando su participación en el automovilismo antes de que pudiera encender los neumáticos. Hoy, poseer un Kenmeri GTR original es custodiar un fantasma, un artefacto que vale infinitamente más que los superdeportivos europeos modernos. Ese día de 1973, el GTR fue ejecutado. Durante 16 desoladores años, de 1973 a 1989, Nissan siguió fabricando el Skyline en generaciones sucesivas, pero la sangre se había diluido. Eran coches aburridos, sedanes complacientes que tenían el nombre, pero carecían del alma. La leyenda parecía yacer enterrada y olvidada en el cementerio corporativo de Yokohama. A finales de la turbulenta década de los 80, Nissan despertó de su letargo corporativo con una sed de venganza dirigida a conquistar el mundo de las carreras de turismos del Grupo A. La categoría estaba siendo subyugada por el Ford Sierra RS500 Cosworth, un misil británico de tracción trasera que dictaba las leyes en las pistas. Nissan decidió construir una máquina desde cero con un solo y siniestro propósito: destruirlo sin piedad. En 1989, tras 16 años de silencio, liberaron al Skyline GTR R32. Para vencer a los prodigios de Ford, los ingenieros japoneses sabían que enviar 500 caballos de fuerza únicamente a las ruedas traseras solo servía para generar humo y derrota. Necesitaban tracción absoluta. Inventaron el sistema TESA-ETS, un cerebro de tracción integral que rozaba la brujería tecnológica. El R32 se mantenía 100% de tracción trasera la mayor parte del tiempo, comportándose como un deportivo pura sangre que invitaba al sobreviraje. Pero en la milésima de segundo en que los sensores detectaban que las ruedas traseras empezaban a patinar y perder adherencia, un embrague hidráulico enviaba violentamente hasta el 50% de la potencia al eje delantero, agarrando el asfalto y sacando al coche de la curva como una catapulta balística. Era pura ciencia ficción para 1989. Como si no bastara, lo dotaron del sistema direccional Super ICAS, que permitía que las ruedas traseras giraran levemente en sintonía con las delanteras para desafiar la física en las curvas de alta velocidad. Antes incluso de que el coche manchara sus neumáticos en una pista de carreras internacional, la publicación australiana Wheels lanzó en julio de 1989 un artículo con un titular profético: el nuevo Godzilla sobre ruedas de Nissan apunta a matar al Sierra. El apelativo monstruoso se le adhirió al metal para siempre. Cuando el R32 desembarcó en Australia en 1990 para disputar el Campeonato Australiano de Turismos, ATCC, el mote dejó de ser periodismo para convertirse en una masacre literal. El GTR llegó tan tarde en la temporada de 1990 que solo disputó las 2 últimas rondas. Pero Jim Richards reclamó el campeonato combinando puntos de su viejo modelo y las victorias aplastantes con el nuevo GTR. En 1991 y 1992, Godzilla no dejó oxígeno para nadie más. Jim Richards y Mark Skaife devoraron los campeonatos y el GTR conquistó la mítica Bathurst 1000 en ambos años, desatando la histeria al ser el primer coche japonés en profanar y reinar en Mount Panorama. De vuelta en su patria, en el Campeonato Japonés de Turismos, JTCC, el R32 ejecutó una campaña de aniquilación absoluta, ganando las 29 carreras que disputó entre 1990 y 1993. 29 entradas, 29 victorias, una tasa de letalidad del 100%. El R32 fue tan abrumadoramente superior que destrozó la viabilidad misma de la competición. No fue una simple y mezquina prohibición dictada por la FIA contra un solo coche. El pánico ante el monopolio tecnológico de Nissan forzó a las autoridades deportivas a nivel mundial a desmantelar y sepultar por completo el reglamento del Grupo A en 1993, sustituyéndolo por fórmulas atmosféricas donde el GTR no tenía cabida. El monstruo japonés no solo había ganado la guerra, había asesinado el campo de batalla. No puedes atreverte a pronunciar el nombre del GTR sin antes arrodillarte ante el altar de su motor. El corazón palpitante del monstruo, el RB26 DET. 6 cilindros en línea, 2.6 litros de desplazamiento, doble árbol de levas en cabeza y doble turbocompresor alimentando su furia. Cada letra de ese código es una declaración de guerra. Fue concebido exclusivamente para destrozar cronómetros en las pistas, no para ser domesticado en las calles, y esa violencia latente se palpa en cada decisión de ingeniería de Nissan.
Mientras otras marcas competidoras abrazaban modernos bloques de aluminio para ahorrar valiosos kilogramos y mejorar el equilibrio dinámico, Nissan fundió el bloque del RB26 en hierro fundido denso, pesado y masivo. Las paredes de los cilindros nacieron gruesas, intolerantes a la fatiga y preparadas para soportar condiciones termodinámicas que derretirían metales menores. Usaba 2 turbocompresores paralelos con turbinas de cerámica, uno asignado a los 3 cilindros delanteros y otro a los traseros, garantizando una respuesta fulminante. En su configuración de pura cepa de carreras, este motor estaba holgadamente diseñado para escupir cerca de 500 caballos de fuerza de forma fiable. Pero llegaba a los concesionarios asfixiado deliberadamente por el escape, la cartografía de la ECU y el limitador de presión del turbo. ¿Por qué someter a la bestia a tal humillación? Por el infame Pacto de Caballeros. Durante los años 90, los fabricantes japoneses sellaron un acuerdo informal y cobarde, para evitar una escalada bélica de velocidades que tiñera de sangre las autopistas. Ninguna marca japonesa anunciaría un coche de calle con más de 280 PS en sus catálogos. Nissan vendía el R32, el R33 y el R34 declarando sumisamente 276 caballos. Era la mentira corporativa más cínica y querida de la historia automotriz. Cuando los compradores rebeldes subían su GTR recién salido de fábrica a un dinamómetro, el coche revelaba su verdadero rostro, marcando más de 320 caballos reales bajo el capó. Y bastaba con alteraciones elementales para que el motor respirara y entregara potencia como si hubiera esperado toda su vida encerrado en una jaula. Los mecánicos y preparadores descubrieron con asombro que el RB26D podía ser llevado a los 500, 600 o incluso rozar los 800 caballos de fuerza sin que las entrañas del bloque de hierro fundido se desintegraran. El metal simplemente soportaba el abuso. Sin embargo, este poder divino exigía un sacrificio. Empujar el motor a esos regímenes hiperbólicos revelaba el talón de Aquiles de la máquina, la frágil bomba de aceite de fábrica, cuyo engranaje estriado podía estallar en 1000 pedazos bajo las violentas revoluciones, secando el cárter y enviando el motor al abismo de la fricción destructiva. Pero una vez resuelta esa lubricación con brujería del mercado de accesorios, el motor se volvía invulnerable, consolidándose indiscutiblemente como el corazón de hierro que definió el tuning de altísima potencia en cada rincón del planeta. Después de la tiranía del R32, Nissan concibió y liberó el R33 en 1995. Era una máquina más grande, más aerodinámica, más cómoda y refinada. Los puristas de línea dura lo miraron con desdén y lo odiaron inicialmente por su aparente suavidad. Pero Nissan llevó un prototipo de pruebas de fábrica al asfalto homicida de Nürburgring Nordschleife en Alemania. Bajo los mandos de Dirk Choisman, el R33 destrozó el cronómetro marcando 7 minutos y 59 segundos, bajando el récord de su predecesor en unos humillantes 21 segundos. Se convirtió en el primer coche de producción japonés de la historia en profanar la barrera mítica de los 8 minutos, silenciando las críticas internacionales con datos balísticos irrefutables. Los puristas cerraron la boca de inmediato. Luego, en el crepúsculo del milenio, llegó el R34 en 1999. Para la inmensa mayoría de los mortales, es el GTR definitivo. El vértice absoluto donde el diseño agresivo, la tecnología de predicción de tracción y un carácter furioso se alinearon en perfecta y aterradora proporción. Incorporaba una pantalla de información multifunción en el tablero que leía telemetría de carreras, décadas antes de que los coches modernos soñaran con ello. El invencible motor RB26D alcanzó su máxima expresión analógica en la versión V-Spec 2N1. Y su carrocería musculosa, rematada con un alerón trasero imponente y las 4 icónicas luces redondas traseras heredadas de los días del Kenmeri, era instantáneamente reconocible en cualquier pista u oscurecida carretera del planeta. Pero la variante más extrema, rara y codiciada jamás forjada fue el Z-Tune, una resurrección concebida por el Departamento de Carreras Nismo en el año 2003 para celebrar su 20º aniversario. Ante el cese definitivo de la producción del R34, los ingenieros se lanzaron a la cacería de chasis usados impecables, adquiriendo unidades V-Spec 2 con menos de 30.000 kilómetros en el odómetro. Los desarmaron meticulosamente hasta el chasis desnudo y los reconstruyeron con una brutalidad artesanal. El bloque del motor se amplió a 2.8 litros ensamblado a mano conformando el temido motor Z2. El chasis se saturó de refuerzos y soldaduras de grado militar, se incrustó fibra de carbono estructural en puntos clave de tensión, vistiendo a casi todos los elegidos en el exclusivo e intimidante color Z-Tune Silver.
Construyeron 19 unidades para clientes selectos que, junto con el prototipo original, sellaron una existencia de solo 20 Leviatanes en la Tierra. Vendidos originalmente a unos $120,000, hoy su rareza ha disparado su valor más allá de los $2 millones por ejemplar. La publicación australiana Wheels, la misma que había coronado al R-32 como Godzilla en 1989, publicó una prueba del R-34 y lo bautizó en letras de molde Godzilla Returns, declarándolo el mejor coche que jamás habían manejado. El legado cerraba así su ciclo en un círculo perfecto de exclusividad y violencia mecánica. Es el momento de fracturar una ilusión colectiva que el cine y los videojuegos se han encargado de cimentar. Si caminas por las abigarradas calles de Tokio en un viaje a Japón y tus pupilas se clavan en la inconfundible silueta de un Skyline de los años 90, debes saber que el 90% de las veces estás mirando a un espejismo, no es un GTR. En su núcleo espiritual y en la cruda estrategia corporativa, el Skyline seguía siendo en esencia un coche utilitario para las masas del mercado interno japonés. Las versiones despojadas de gloria, bautizadas como GTS y GT, eran dóciles sedanes y modestos cupés impulsados por pacíficos motores atmosféricos de 4 o 6 cilindros, huérfanos de turbocompresores, que entregaban entre unos anémicos 130 y 190 caballos de fuerza. Eran, a efectos prácticos, el equivalente visualmente agresivo de un Honda Accord familiar destinado a ir de la oficina al hogar. Pero en la tensa frontera que divide el letargo cotidiano de la violencia mecánica del GTR, habitaba una estirpe intermedia venerada en secreto por una subcultura que bailaba con el peligro del sobreviraje, los modelos GTST y GTT. Estos eslabones perdidos desterraban el pesado y complejo sistema computarizado de tracción total en favor de robustos motores de 6 cilindros impulsados por un único turbocompresor que canalizaba toda su furia, descontrolada exclusivamente hacia las ruedas traseras. Eran máquinas viscerales, endiabladamente ligeras y peligrosamente divertidas, el bisturí predilecto para esculpir curvas de pilotos rebeldes como Keiichi Tsuchiya, el indiscutible rey del drift, que amaba el modelo precisamente por su pureza indomable. Hace apenas una década, estos chasis eran la puerta de entrada asequible y oxidada a la cultura del derrape clandestino, costando apenas unos miles de dólares. Sin embargo, la fiebre especulativa implacable y el cruel impuesto JDM han devorado la cordura del mercado. Carrocerías básicas y maltratadas exigen hoy sumas obscenas que superan los $30,000. Transmutando la chatarra en oro sencillamente porque comparten el privilegio estético de portar las 4 sagradas luces redondas traseras. En 2001, Carlos Ghosn tomó la decisión corporativa más polémica en la historia de la marca, cortar el nombre Skyline por la mitad. El Skyline V35 volvió a sus orígenes de sedán de lujo, cómodo, redondo, con un motor V6 aburrido. En América se vendió como Infiniti G35. Las luces traseras ya no eran redondas. Los fans lloraron. El Skyline se había vuelto un coche de dentistas. Pero Nissan tenía un plan. En 2007 lanzaron el verdadero sucesor espiritual del GTR, el Nissan GT-R R35. Ya no se llamaba Skyline. Era simplemente el GT-R. El R35 abandonó el histórico motor de 6 cilindros en línea y usó un V6 biturbo de 3.8 litros ensamblado a mano en un cuarto estéril en la planta de Yokohama. El VR38 desarrollaba 480 caballos al inicio y terminó su producción con 600 en la versión Nismo. El coche pesaba más de 1.700 kilogramos. La prensa europea se rió, demasiado pesado para ser rápido. Nissan llevó el R35 a Nürburgring y registró un tiempo de 7 minutos y 29 segundos, destrozando al Porsche 911 Turbo que hacía 7.54, costando aproximadamente la mitad del precio del Porsche. El mundo dejó de reírse. En las primeras versiones, el sistema Launch Control era tan violento que los conductores destrozaban las cajas de cambios de $20,000 por abusar de las salidas desde cero. El R35 demostró que las computadoras japonesas podían desafiar a la física y humillar a Ferrari. Se fabricó desde 2007 hasta 2024, 17 años del mismo chasis actualizado una y otra vez, envejeciendo como un guerrero al que nadie se atrevía a retirar. Han pasado casi 2 tumultuosas décadas y el mercado giró por completo. El anciano guerrero R35 de las calles ha apagado finalmente sus turbos, descontinuado y asfixiado porque su pesada plataforma vieja ya no cumple en absoluto con las intolerantes legislaturas modernas de ruido extremo o emisiones limpias impuestas en Europa.
Nissan por su parte continúa vendiendo inofensivamente en Japón su buen sedán apodado Skyline, que compite aburrido por el pan de todos los días en un mercado saturado que se lo están devorando por completo la plaga de las modernas camionetas SUV familiares sin alma. ¿Cuál es el destino implacable que le espera al sagrado Gatsile? Hace nada, Nissan destapó frente al mundo absorto el enigmático Hype Force Concept, su visionaria propuesta del próximo GTR electrificado sin pistones. Contará con baterías ultraligeras de estado sólido que inyectarán una demencial potencia de 1000 kilovatios de golpe. Esto significa en el asfalto más de 1340 destructivos caballos de fuerza listos para atacar con todo. El futuro es veloz, absurdamente veloz y preciso como un láser. Pero en nuestra alma todos sabemos la innegable y triste verdad, la agresiva sintonía del silbido inconfundible soplando desde la turbina analógica jamás volverá, ni el crudo olor picante a aceite quemado desprendiéndose del indestructible y terco bloque de hierro fundido de las pistas. Sea el destino adverso como pinte de aquí a unas cuantas lunas. Tal vez la gran corporación sepulte los nombres míticos en alguna aberrante camioneta SUV familiar de lujo o transmuten todo su cuerpo mecánico hacia una callada y robótica batería con enormes ruedas oscurecidas de carreras. Pero la profunda y pesada huella ensangrentada que forjaron combatiendo por el honor en las lejanas montañas escarpadas de Tokio. El pánico monopolista que impusieron y sembraron arrodillando al sagrado reglamento entero del campeonato grupo australiano. Y aquel bellísimo horizonte pintado de azul Basaid que grabó una época inmortal e inolvidable a toda una entera generación de aficionados, sencillamente jamás podrá borrarse del duro asfalto de nuestra memoria de pistones calientes. Nuestro viejo monstruo favorito, el imparable y terco dios de hierro, el gran Gatsile, siempre rugirá fuerte coronado triunfante en la cima iluminada del monte Olimpo reservado de los reyes que nos aterrorizaron el planeta.